Mañana a las 11 en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Sociología y Administración Pública, en el auditorio, en el aula magna edificio 9B se presenta una conferencia, o más bien una mesa, en donde habrán de platicar tres investigadores sobre los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el doctor Ramón Centeno, del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Unison, el doctor Luis Huesca, de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD, y el doctor Víctor Peña, del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, hoy a las 11 de la mañana, pero para darnos una probadita de lo que van a platicar hoy a 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se encuentran aquí en cabina y les agradezco mucho. Doctor Ramón Centeno, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, gracias, buenos días. Gracias, doctor Víctor Peña, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Doctor Luis Huesca, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Dice el Heraldo de México en su portada que López Obrador, en 130 recorridos por el país, el presidente ha viajado en ese lapso el equivalente a la circunferencia del planeta. O sea, ya le dio la vuelta al mundo en 100 días, López Obrador. Y ha hablado un símil a 4 días seguidos en la mañanera. Es decir, si ponemos todas las conferencias de López Obrador, durarían 4 horas sin parar. Ha implementado la austeridad y, acorde con académicos, ha resuelto a favor lo que pudieron ser traspiés. Es el Heraldo. Eso dice el Heraldo. Reforma hace un ejercicio similar este domingo con motivo de los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dice que batea jonrones, también abanica y lo mete en términos del béisbol: jonrones, hits, ponches, errores, faules elevados para out. Entre los jonrones pone el combate al huachicol, la Guardia Nacional Civil con apoyo unánime, estabilidad de tipo de cambio, intenso ritmo de trabajo, programa primero los pobres, pacto con IP para crecimiento a 4%, eliminar gasto del Estado Mayor, viajes austeros. En los errores: cerrar ductos antes de comprar pipas, desafío a entidades autónomas, contradecir a expertos e insistir en refinería de Dos Bocas, retraso en investigación de accidente en Puebla, en ponches, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. Bueno, ¿cómo va López Obrador, doctor Ramón Centeno? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Lo primero es decirles a ti y a la audiencia que gracias por el espacio y reiterar la invitación a las 11. Lo que queremos hacer es hacer un ejercicio entre colegas de aquí de diferentes instituciones de Hermosillo, justo porque con todos los datos que tú comentas, lo que queda claro es que hay un interés renovado y muy intenso de la ciudadanía sobre lo que está pasando en términos políticos en el país, ¿no? Sí. Y no podemos escapar a eso, y mucho menos los que nos dedicamos a la política como objeto de estudio, pues no podemos escapar a eso. Entonces queremos abrir el espacio y hablar con toda la gente interesada para intercambiar ideas. Son muchos datos, son muchos hechos. Tú nos has dado aquí una probadita y una manera en la que me quiero extender al rato en el foro, ¿no? Pero aquí voy a dar la probadita que me pedías, ¿no? Es lo siguiente: o sea, López Obrador lo que ha dicho es que busca superar el modelo neoliberal, por un lado, ¿no? Y por otro lado, los que están en la oposición a él afirman que es un peligro para la democracia. Sí. Aquí lo interesante sería primero decir en el primer apartado sobre neoliberalismo, es que el gobierno de López Obrador es simplemente una repetición, por decirlo así, una reedición con rasgos propios, obviamente, de lo que pasó en América del Sur la década pasada, a lo que México no ha escapado. Nuestros países venían de un autoritarismo y se empezó a consolidar una democracia, venían del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que transita el neoliberalismo, no es un modelo con una economía de mercado mucho más abierta, con una contracción del Estado, ¿no? Y los primeros síntomas de López Obrador son en este sentido, con una diferencia, y es que en la década pasada América del Sur contaba con la demanda china muy grande de materias primas, ¿no? Es decir, podían canalizar recursos del exterior para financiar programas sociales, y López Obrador no está contando con esa ventaja. Desde el primer día ha tenido que buscar cómo financiar esos programas sociales sin contar con una coyuntura internacional favorable.
la vía para hacerlo es el ahorro, y es en ese sentido que se enmarca la lucha anticorrupción. Entonces, la pregunta que él se está haciendo todos los días es cómo adelgazar el Estado para a partir de ahí tomar recursos que pueda usar en programas sociales, ¿no? Sí, usted vería, doctor Ramón Centeno, verías como del aspecto positivo de estos 100 días la austeridad del gobierno de López Obrador y los programas sociales. Lo que vería positivo es el intento de poner en la agenda la justicia social. Lo curioso es que la forma de hacerlo no es nueva, es una revisión de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Sí. Las transferencias directas que han sido justamente muy criticadas, porque lo que se debería apostar en países como los nuestros son políticas universales, ¿no? que nos beneficien a todos y no, digamos, de manera individualizada, pero eso es un tema al que se le puede entrar en detalle, pero lo pondría así por ahora. Víctor Peña, el ponche más fuerte, o los errores más fuertes que ha cometido Andrés Manuel López Obrador en estos 100 días. Bueno, lo que pasa es que me parece que en estos ejercicios de comunicación, por ejemplo, las conferencias mañaneras y lo que tú mismo nos compartías al principio, lo que tenemos es un torbellino de datos, de temas, de frentes abiertos. Y eso a mí me parece nos coloca a todos en una perspectiva en donde, dependiendo de la parte que quieras tomar, puedes calificarlo como un jonrón o como un ponche, ¿no? En términos de béisbol. Es decir, errores, digamos, que pudieran ser, de acuerdo con mi perspectiva, pueden ser debatibles porque hay tanto en el ambiente, hay tanta información, hay tantos datos que se puede, de manera muy sencilla, tomar algunos de ellos y conformar la otra parte. Es decir, es tanto como cuando sucede de que uno ve una imagen y ahí observa una cara humana, por ejemplo, en la calle, ¿no? En un objeto ves una cara humana, le das un sentido. Me parece que eso está sucediendo con nuestro sistema político. Lo que quieras ver, obtienes los datos y eso es lo que se te va a representar. Es una especie de paraídolicracia, ¿no? Una cosa así, decir, tú lo vas a encontrar. Para mí me parece que para, digamos, contestar contundentemente a lo que me estás diciendo, me parece que estos ejercicios de apertura de las conferencias mañaneras, me parece que se han vuelto también una especie de juzgado popular, entre comillas, que ignora el debido procedimiento, que señala sin soportar, sin sustentar lo que se dice, y que de aquí a que se aclare el tema, si es que se llega a aclarar, se le hacen daño a las instituciones. Estoy pensando, por ejemplo, lo que sucedió a mediados de febrero con el tema de la probable conflicto de intereses del CRE, en donde en la conferencia mañanera se decía que había conflicto de intereses y tuvo que salir el titular a decir que no. Después sale la Secretaría de la Función Pública a decir que como lo había reconocido había un conflicto de intereses, y luego hay un boletín compartido entre la Secretaría de Función Pública y otras dependencias en donde aparte hablan de una falsedad de información, y luego todo eso termina en nada. Entonces, y así como eso se puede hablar de muchas cosas. Se puede hablar de cuando empezó a decir que él no conocía a sociedad civil que no fuera de derecha, ¿no? Y entonces otra vez, pum, vuelve este enojo o esta reacción de parte de muchos, y luego, bueno, pues parece que se acaba la semana, se acaban esos temas, y lo dicho, pues como que se lo lleva el viento, ¿no? Sí. En este análisis que se está haciendo de que son 4 días continuos de estar escuchando a una persona hablar, pues finalmente hay que recordar que las palabras se las lleva el viento. A diferencia de lo que yo he observado en otras administraciones pasadas aquí en México, me parece que aquí la política pública basada en evidencia no es una prioridad. Se está basando, más bien el movimiento se está basando, desde mi perspectiva, alrededor de los dichos de una sola persona. Sí. Y eso, digamos, ignora que los gobiernos es una organización de organizaciones, que hay varios perfiles, que hay muchas personas, que no es como el gran salvador, que creo que eso también es parte de... Y justamente es lo que le quiero preguntar al doctor Luis Huesca, el equipo de López Obrador. Dice Víctor Peña, y lo señala, es un hombre que él pone la agenda, él dice, él declara, él va a los eventos, es un hombre solo López Obrador. De hecho, en este ejercicio que hace Reforma el domingo por los 100 días, dice que la novena de la 4T
no ha destacado ni a la ofensiva ni a la defensiva. Por ejemplo, Olga Sánchez, out tras ser atrapada en un intento de robo de base en Houston. Carlos Ursúa hace jugadas de sacrificio que no le permiten llegar a base. Esteban Moctezuma en Michoacán fue incapaz de conectar cuando debía desbloquear las bases. Javier Jiménez Espriu atrapado cuando quería robar base en Houston, pero llegó safe a segunda. Graciela Márquez no entiende las señales del manager. María Luisa Albores, la secretaria de Bienestar, batea rolas al cuadro sin producir carreras del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Dice Rocío Nale de Cener, ponchada, le tira todas y las bolas no conecta. Irma Sandoval de la Función Pública, deja pasar bolas bobas, mucho ruido, pocas nueces. Luisa María Alcalde del Trabajo, paga la novatez, batea de foul. Y entre los pitchers ubica a Alfonso Durazo, debe tirar obuses al home, le salen bolas de humo. Marcelo Ebrard lo pusieron de abridor pero cometió error en Venezuela. Miguel Torruco prefirió la Liga Maya con inicio flojo. Y Ramón Meyer, jugadores del pasado le roban bases y reacciona tarde. ¿Es un hombre solo López Obrador, Luis Huesca? Bien, buen día. Realmente es una pregunta complicada para responderla en unos pequeños segundos, un par de minutos, pero solo no está definitivamente, ¿no? Él ha escogido un buen equipo. Tú los has comentado y con esta nota que nos describes está publicada el día de ayer en Reforma. La prensa fifí, dice López Obrador. Claro, y realmente yo pienso que para poder dar respuesta a pregunta de una forma corta, sencilla, sintética, es 3 meses, 100 días, pues, ¿no? Es realmente muy poco el tiempo para poder dar ya un resultado concreto. Sí. Todavía se está cocinando esto. Yo diría que los resultados pudiéramos estar dando un balance aún incluso preliminar a finales del año, ya que se haya ejercido esta primera etapa de su política social. Sí. Que yo diría, por cierto, claro, primero no está solo, pero pareciera que sí el mismo sistema, como ha estado tan entrampado, el Estado de Derecho tan entre líneas que hemos tenido en nuestro país, porque pareciera que se habían hecho reformas que sí permitían o haberle dejado el camino a Andrés Manuel López Obrador de alguna forma algo libre para actuar, pero parece ser que siguen habiendo todavía eslabones entrampados, diría yo, que hacen todavía difícil que su equipo luzca, ¿no? Y que su equipo tenga las manos libres para poder actuar. El mismo Carlos Ursúa es un experto fiscalista. Yo creo que de su equipo es una parte central. Si no es que es el pitcher, es el catcher tal vez. Que le meten muchos goles los legisladores de Morena. Por ejemplo, recuerdo la iniciativa de Ricardo Monreal para eliminar comisiones bancarias, y eso provocó la caída de la bolsa y efectos económicos adversos. Y luego lo de Salomón, el vocero de Morena en el Senado de la República, que dijo que propondría una iniciativa para expulsar del país a aquellas calificadoras internacionales que hablaran mal de México, y el propio López Obrador le corrigió la plana. Sí vemos a veces como que inocencia o que están experimentando, o que no traen todos los datos o todos los actores que pueden influir en la economía, que pueden provocar enormes daños. Sí, como bien lo dices, las calificadoras internacionales, así como también esta política de haber ido sobre las comisiones bancarias, que siguen siendo extremadamente altas, de las más altas a nivel internacional, incluso las mismas tasas de interés, y ahí se requiere una reforma financiera profunda que ningún presidente en las últimas 3-4 décadas le ha entrado. Por lo tanto, ahí hablamos del tema de privilegios, y es a lo que al principio me he estado refiriendo, tal vez sin tener que decirlo, pero en la charla de las próximas horas hablaremos al respecto. Sin embargo, este gobierno llamado de la Cuarta Transformación debe de aprovechar la inercia que trae. Trae una inercia todavía porque tiene un grado de aceptación elevado todavía, ¿no? Según las encuestas recientes de Mitofsky, una gran proporción, el dato exacto no sé si era 68% de aprobación, casi 70%. 80% dice el Universal 80%, hoy. Bueno, como 80% de aprobación, dice el Universal hoy. Lo había logrado
no se conoce, de hecho, no sé si en la historia económica reciente de México, tanta aprobación, posiblemente el mismo Cárdenas o algún presidente posterior. Pues están medidos desde Salinas para acá, ¿no? Es cuando claro, pero ya para terminar de responder hay muchas incógnitas, el equipo lo tiene, sin embargo, hay algo tan importante que es agarrar al toro por los cuernos, y que yo observo que hay todavía si no lentitud, se están esperando posiblemente por este tema de calificadoras a poder entrarle al tema de obtener realmente los recursos que el país requiere, porque se está haciendo lo mismo, el cambio que se quiere hacer es con el mismo pastel, solamente se está reorientando los ingresos públicos y la manera de gastarlos. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo 19 puntos del PIB de recaudación, y esto no aumenta. Entonces, en la medida en que no aumente y que no se eliminen los privilegios fiscales a las grandes corporaciones que deben de pagar su cuota efectiva real fiscal, esto no va a haber mucho margen de maniobra, y por lo tanto van a estar atados de manos el secretario de Hacienda, el secretario de Educación, secretario de Trabajo, así como también el banco, en el Banco Central, el Banxico, Banco de México. Ahí tenemos una figura como lo es Gerardo Esquivel. Sí. Que es uno de los mejores economistas a nivel nacional o internacional que tenemos en México, y que ha estado trabajando al lado de López Obrador, y que también pareciera que se ve ahorita atado de manos. Sí. Doctor Víctor Peña, ¿quieres comentar algo? Estamos platicando con el doctor Luis Huesca y doctor Ramón Centeno. Víctor Peña. Pues mira, algunas reacciones aquí de lo que nos comentan. Yo diría que si bien pudiéramos no tener una referencia en términos de aceptación tan alta en encuestas con presidentes anteriores, sí la podemos tener nada más como una mera referencia con gobernadores de los estados. Hay gobernadores en los estados que han tenido arriba del 90% de aceptación en su momento, y un poco lo que se ha observado en la experiencia es que el grado de aceptación no se traduce automáticamente en un buen gobierno. El ser muy popular no significa que las decisiones puedan ser correctas. En un ejercicio que aparece hoy en el Imparcial, hay una hoja, hay un par de hojas por ahí, en donde se pregunta que cuál ha sido el punto bueno, el punto malo y lo que está pendiente, y un poquito también por lo que comentaba el colega. Se menciona en la primera columna, hay varias personas que le identifican como algo positivo en estos primeros 100 días el combate frontal a la corrupción. Yo ahí me pregunto pues, ¿qué estarán considerando como combate frontal a la corrupción? Sí entiendo pues que es un tema reiterativo en las conferencias y en el discurso. Entiendo los esfuerzos que se han hecho en materia de austeridad republicana, ¿no? O en estos ahorros, aunque no entiendo que podamos traducir inmediatamente la austeridad a combate a la corrupción. Creo que ahí pudiéramos platicar un poquito más. Pero más allá de eso, por ejemplo, si uno piensa en términos de, por ejemplo, o sea, en términos de qué se ha dado ese combate a la corrupción, porque si uno empieza a buscar, dice, bueno, no, pues que en el tema de los hidrocarburos y el huachicol, bueno, yo ahí tengo también dudas. Bueno, no, es que en el tema de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por un tema de corrupción, yo ahí también tengo dudas. Para irnos así a formas muy concretas, apenas ahora a finales de febrero, la Secretaría de la Función Pública publica internamente cuál va a ser la pauta a seguir para elaborar el plan anual de trabajo. Es decir, se está apenas elaborando, digo, y es normal, pues no lo digo como si fuera algo para señalarse en sí mismo, ¿no? Pero la Secretaría de la Función Pública está conformando su plan anual de trabajo. Coincido con el grupo Reforma, que además yo destacaría en tu mismo ejercicio que es de comunicación, que dice, bueno, el presidente lo califica como una prensa fifí. A mí esta parte de las etiquetas puestas desde el mandatario me parecen todo un fenómeno muy fuerte, más allá pues de lo que se pueda decir, pero el etiquetar
desde el poder, desde la presidencia de la República, entre quienes son cercanos, quienes son lejanos, quienes son esto, quienes son lo otro, me parece profundamente fuerte, que no le abona a las instituciones del país, que en donde incluso, al menos en lo personal, en la lectura personal, incluso pensaría que qué bueno que existen estos contrapesos y que no tienen manga ancha ni discrecionalidad, porque si teniendo los contrapesos institucionales que existe, se puede partir en términos de discurso al país de esa manera, no quisiera yo pensar qué sucedería si no se tienen contrapesos. La concentración del poder siempre es mala, independientemente si eres de izquierda, derecha, arriba o abajo, siempre es mala. La veneración, así lo pongo en esos términos, la veneración de una persona siempre termina en un fracaso, no importa en qué país sea o en qué momento sea, tiene que haberse sobre las instituciones. Finalmente estos ejercicios de los 100 días es un ejercicio que incluso creo que aquí en Sonora nos lo saltamos, pero esta valoración de los 100 días es una cuestión simbólica que viene de Estados Unidos de principios del siglo pasado, en donde se dice, bueno, si bien es cierto, es poco tiempo para dar resultados, sí nos puede dar una idea de hacia dónde van los próximos 4 años en el caso norteamericano, y aquí se ha utilizado para los próximos 6 años, ¿no? Entonces, yo diría específicamente sobre lo que se considera el combate frontal a la corrupción. A mí me encantaría conocer qué entendemos por combate frontal a la corrupción, porque me parece hay, como decía el periódico Reforma, hay mucho discurso, pero hay poca evidencia para poder destacar que realmente se está combatiendo algo que se parezca a la corrupción. A las 11 de la mañana es esta conversación con los doctores Ramón Centeno, Luis Huesca, Víctor Peña en el aula magna de la Escuela de Administración Pública y Sociología de la Universidad de Sonora. Estarán platicando entonces de todos los aspectos, la política de desarrollo social, la política económica, la relación con los medios de comunicación. Será una plática donde analizarán estos 100 días, doctor. Sí, efectivamente. Bueno, también ahí recibiremos preguntas del público, entonces la idea es tener una conversación sobre todos los temas que salgan, ¿no? Yo lo que noto en este primer ejercicio de calentamiento, ¿no? De conversación, que es lo mismo que he notado en otras conversaciones en cualquier lugar, es lo siguiente, si bien son solo 3 meses y se puede decir que es muy poco tiempo, ¿no? O sea, todavía estamos por ver, ¿no? Todavía hay de parte del electorado hambre, ¿no? De ver esa transformación importante, que es lo que votó la población, el electorado en la última elección. Entonces, aunque sí efectivamente solo son 100 días, ¿no? Son 100 días importantes donde se puede alcanzar a ver cuáles son las prioridades de gobierno. Hay un tema nada más que quiero acotar aquí muy rápido, porque no lo hemos mencionado y creo que también vale la pena que empecemos a reflexionar sobre él, y es sobre el ejército. Que es uno de los grandes ganadores de estos 100 días, ¿no? Uno esperaba, por las promesas en campaña, que hubiera un cambio en el enfoque para enfrentar el problema de violencia, ¿no? que hay en el país, y es todo lo contrario. El ejército se está fortaleciendo, ha aumentado de forma importante el presupuesto al ejército, pero además ha cambiado de forma muy profunda, y todavía no alcanzamos a ver las consecuencias en lo inmediato. Ha cambiado su doctrina militar. Es decir, el ejército generalmente sí han sido inventados y concebidos como instrumentos de defensa ante amenazas del exterior. Punto. Y ahora con la Guardia Nacional se le cambia el enfoque por completo hacia lo interior, hacia la seguridad interior. Y esto por los próximos 5 años, pero en realidad lo que quería López Obrador era que fuera por tiempo indefinido, sin acotar que fueran simplemente 5 años. Pero además también se le están otorgando contratos, por ejemplo, para la construcción del aeropuerto. Es decir, también se le están añadiendo funciones empresariales. Esta diversificación de papeles del ejército sí son una amenaza en el largo plazo, si las cosas salen de control, para la democracia. Sí, finalmente Luis Huesca, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, yo agregaría que aprovechando el que contamos con un proyecto latinoamericano en el que nos hemos involucrado, que se llama Latin Mod.
Nosotros nos hemos dado la tarea de simular el ejercicio de la reforma, de esta reforma de incremento al salario en la frontera del país y de baja de impuestos, porque es otro tema también muy, muy controversial, que si iba a favorecer a que se desplazaran empresas a la frontera, o en otro sentido también para ser más competitivos y de alguna manera también mejorar el salario de nuestros paisanos aquí que viven en la frontera, ¿no? Y resulta que en este sentido también es es algo preliminar, pero tenemos ya la reforma simulada de lo que pasaría con este simulador LatinMod, y observamos que se observa una caída en el IVA de aproximadamente entre 3 y 4 puntos de recaudación por IVA, ¿sí? No en el Producto Interno Bruto, sino de lo que se recauda por IVA a nivel nacional. Recordar que está Tijuana, está Ciudad Juárez, hay ciudades grandes, ¿no?, que tienen peso a nivel nacional. Y el aumento, el doblar el salario mínimo, apenas va a incrementar las cuotas de seguridad social en un porcentaje relativamente muy bajo, menos de 1% en las cuotas. Y no se espera una caída en impuestos sobre la renta, porque hay que recordar que también es bajar el impuesto sobre la renta en la frontera, ¿no? Y esto también a la par, en la medida en que la reforma fiscal de Estados Unidos a la fecha no ha impactado en no ha habido variación ni efecto de que se desplacen inversiones de México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, el efecto es, hasta cierto punto, también nulo en pobreza. No hay un efecto significativo en reducción de la pobreza. Esto es lo que nos da el simulador LatinMod, ¿no? Efectos en recaudación, en pobreza, en desigualdad. Y así que por lo menos podemos adelantar, esa es una primicia, lo estamos dando aquí contigo y bueno, pero para más detalles... A las 11. A las 11. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Ramón Centeno, Luis Huesca y Víctor Peña. Hoy se presentan a las 11 de la mañana en el aula magna del Departamento de Sociología y Administración Pública. ¿Cómo se llega a esa aula? Pues prácticamente es en la esquina de aquí, Boulevard Navarrete con Reforma, ¿no? Sí. Buscar el edificio 9B, que es el segundo, digamos, ¿no? Pero preguntando ahí, cualquier estudiante puede dar indicaciones. Es la única aula magna del Departamento de Sociología. Muy bien, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, buen día. 8:33, continuamos. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100.